Este se puede colgar. Y acá como hago para realizar el número. Usted sabe la magnitud de lo que le está diciendo. Está coherente. Bueno, entonces, la próxima es como que tratamos de hacer 2 secciones de 40 minutos. 3. Bueno, sí. Sí, ver que se corta, pero es que esta es la más eficaz. No. Pensando en los estudiantes. Bien. Bien, entonces está No, todo el mundo. profe, sí, pues por mi parte es mejor acá por Zoom porque es que Teams se coloca repesado y por lo menos allá tanto como el audio como la imagen no me llegan. En cambio acá por Zoom trabaja uno bien. La plataforma es liviana. Claro, entonces por eso es que la mayoría de profesores están utilizando esta plataforma a pesar de esa interrupción, ¿no? Pero esa interrupción se puede usar para hacer pausas activas a veces. Hoy no se hizo pausa activa, pero otros días sí. Podemos en esa interrupción descansar 10 minuticos y continuar, ¿bien? Entonces podemos hacer un buen uso de esa interrupción que ofrece ahí. Entonces, permítame, hoy vamos a dar estos 15 minutos para hablar de la hipérbola, ¿bien? Entonces, nuevamente, el mismo esquema que antes. Está la definición analítica. Bien. Una hipérbola es el lugar geométrico de todos los puntos, tales que la diferencia de las distancias a 2 puntos fijos llamados focos es igual a una constante. Bien. Entonces, en el caso anterior teníamos que la suma de un punto, del punto x, y, a 2 puntos fijos, la suma era una constante. Pero en este caso va a ser la resta. La resta. ¿Tiene moneda? ¿Dónde encontrarte? En este caso va a ser la resta y pensemos en esta gráfica aquí, dibujé una hipérbola, ¿no? Que son como dos, piensen en una hipérbola como dos parábolas, ¿bien? Una simétricas con respecto a la otra, simétricas con respecto al eje Y, a este, pueden pensar como dos parábolas a la hipérbola, ¿bien? Entonces, nuevamente aquí, mira, aquí tenemos este punto x, y que está sobre la hipérbola. Todo lo que dice la definición formal, la definición dada de la geometría analítica, que la distancia del punto P al foco 1 menos la distancia del punto P al foco 2 es igual a 2A. Esta es la fórmula analítica de la hipérbola. Bien, entonces nuevamente aquí se le da coordenadas a los puntos importantes. Entonces se le da coordenada al foco. El foco tiene coordenadas C,0, menos C,0. Y los vértices tienen coordenadas menos A,0 y A,0. Entonces lo mismo que antes, ¿no? Sin embargo, por estas coordenadas que puse aquí, ¿qué podemos concluir? ¿Quién es mayor, A o B? Perdón, A o C. Entonces miren que C llega hasta por acá. Sí. Mayor C. Vértice. En este caso, C es mayor. Por lo tanto, cuando se define la excentricidad, que es igual que antes, C sobre A, en este caso la excentricidad sí va a ser mayor que 1 estrictamente. Bien, en el caso de la hipérbola. Entonces, nuevamente, si nosotros calculamos la distancia del punto X, Y al foco 1, aplicando la fórmula de la distancia, ahí nos va a quedar una raíz cuadrada de unos términos, y si esa raíz cuadrada la resto con la distancia del punto X, Y a este otro foco, y hago las operaciones semejantes al caso anterior, de esa forma voy a obtener la siguiente ecuación canónica, que es la que nos interesa. Entonces la ecuación canónica va a ser x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Entonces, permítame, yo dibujo esto acá, es que estas notas no me quedaron muy claras. Esta es la ecuación canónica de una hipérbola. Y surge de hacer todas esas cuentas intermedias que les mencioné.
Es la misma que de elipse, sobre, pero restando. pero restando, exacto. Entonces hay un menos aquí, restando. Y en este caso, ya no tenemos, no podemos decir que A es mayor que B, no podemos comparar de esa forma. ¿Listo? Ahora, la otra relación es que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B cuadrado. En este caso de la elipse. Entonces, ahorita la pregunta es, en estos casos, ¿cómo uno hace para darse cuenta si es una hipérbola así, ¿cierto? O así. ¿Cómo uno se entera de eso observando solamente la ecuación canónica? Entonces la respuesta va a ser muy sencilla. Uno mira quién tiene el signo positivo, si la x cuadrado o la y cuadrado. Entonces en este caso, noten, la que tiene signo positivo es x cuadrado, ¿cierto? Miren. Entonces cuando es la x cuadrada la que tiene el signo positivo, eso va a indicar que la elipse tiene esta forma. Bien, abre hacia los lados, es decir, con su eje principal siendo el eje X. Bien, entonces permítanme aquí, esto es cuando es así, este es el resumen típico que siempre hacemos. Bien, y su eje principal es el eje X. Principal es el eje X, ¿cuáles van a ser los focos? ¿Qué coordenadas van a tener? Los focos tendrán que estar sobre el eje X, entonces va a ser menos C,0 y 0. Y los vértices también tienen que estar sobre el eje X. Los vértices también, vértices. Van a ser menos A,0 y A,0. ¿Está claro eso? Señor. Este es el resumen importante, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué pasa si la ecuación canónica es de esta forma? Entonces, si ya está así, como y al cuadrado, ya el y va a tener el signo positivo. Entonces, a cuadrado, ¿quién va a ser? A cuadrado va a ser siempre el que va a estar, el número que va a estar debajo del término positivo. En este caso, noten, es la y cuadrado que tiene el signo positivo. Entonces, por lo que les mencionaba antes, va a ser una hipérbola de esta forma. Bien. La relación c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado vale para los dos casos. Y va a ser obvio quiénes van a ser las coordenadas de los focos y vértices. En este caso, ¿cuál es la coordenada de los focos? Ahí ve. Pero entonces los focos tienen que estar Sería sobre el eje Y, 0, ¿sí o no? 0, menos C. 0, menos C. y 0,6. 0, C. Exacto. Entonces va a importar mucho ese signo. Bien, que quede positivo, eso nos va a decir si es la X, el término del cuadrático es con X y ese queda positivo, entonces ya sabemos que va a ser una hipérbola horizontal. Si es y cuadrado el que tiene signo positivo, entonces va a ser una hipérbola vertical. Igual para los vértices. Bien. Y también aparece otro elemento importante que van a ser las asíntotas de la hipérbola. Entonces veamos aquí la gráfica. Entonces uno tiene la hipérbola, permítanme, yo dibujé eso. Profe, lo de hipérbola es solo un nombre, o sea, eso no es una bola. No, es solo nombre.
Y miren que aquí en el dibujo yo hice unas líneas punteadas, ¿sí ven? Esas líneas punteadas representan unas asíntotas de la hipérbola. Bien, entonces miren que la hipérbola se extiende hasta menos infinito por acá y hasta infinito. Entonces estas asíntotas dicen que la hipérbola nunca sobrepasa esa línea. Bien, puede acercarse mucho a la recta, pero nunca la sobrepasa. Pero esas asíntotas Entonces, también hay que ponerlas siempre. O sea, ya de por sí, pues eso se sabe que nunca tocar esas asíntotas, pero o sea, me refiero, hay que hacerlas siempre que hagamos una hipérbole. pues esas asíntotas ayudan un poco a definir el marco, como, digamos, si las asíntotas son bien cerradas, pues entonces le ayuda un poquito con el dibujo, ¿no? Como para dibujar, pero solo eso. Digamos que una asíntota va así bien cerrada del plano cartesiano. Si la asíntota es así bien cerrada, entonces usted ya sabe, esta es una asíntota, esta es la otra. Si ya sabe entonces qué inclinas, ya sabe que su hipérbola tiene que quedar encajada aquí, ¿no? Usted dibuja el punto del vértice y entonces le ayuda un poco a delimitar cómo va a ser qué tan ancha o delgada va a ser la hipérbola. Bien, si la asíntota es una línea bastante abierta, pues entonces ya sabe que la hipérbola va a abrir bastante. Entonces, sirve fundamentalmente para graficar, que nos ayuda a graficar la hipérbola, como dos referencias. Bien. Entonces, las hipérbolas son rectas. Perdón, las asíntotas son rectas. Tienen estas ecuaciones. Va a ser menos b sobre a por x. Esta tiene pendiente negativa, entonces la hipérbola que va así. Y la otra, pendiente positiva, ¿no? Y es perpendicular a la que acaba de dibujar. Entonces va a ser pendiente b sobre a por x. Y es así. La otra. Bien. Toda la ecuación de las asíntotas. En el caso de que la hipérbola tenga eje principal sobre el eje x. Y para este caso, recuerde que aquí estamos resumiendo. Para este caso, las ecuaciones serían así. Y igual a menos a sobre b x y igual a sobre b x. Entonces, este es el resumen que uno debe tener en cuenta a la hora de que vaya a trabajar con estas hipérbolas. Bien, estas las asíntotas. Colocar aquí asíntotas. ¿Preguntas hasta ahí? No. Bueno, entonces, vamos adelante. Entonces dice, ejemplo, despeje la gráfica de esta hipérbola. Todo aparece x cuadrado sobre 9 menos y al cuadrado sobre 4 igual a 1. Ah, yo tengo esto en video. Entonces, en este caso, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es el eje principal de esta hipérbola? Ahora hacia los lados o hacia arriba y hacia abajo. Ahora hacia los lados, Hacia ¿no? los lados porque está en el eje X. Sobre el eje principal X. Porque el x cuadrado es el que está positivo. Lo que quiere decir que a cuadrado va a ser 9. Bien. A cuadrado en este caso va a ser siempre el número que está debajo de la parte positiva, ¿no? De la expresión. Entonces aquí nos dicen, bosqueje la gráfica y dice cuáles son las ecuaciones de las asíntotas, cuáles son los focos. Entonces todo eso se obtiene conociendo quién es A y quién es B. Entonces A cuadrado en este caso es 9, por lo tanto B cuadrado es 4. Si tomamos raíces para despejar A y B, tengo que A es 3 y B es 2.
Bien. Por lo tanto, si yo conozco A y B, ya puedo conocer las ecuaciones de las asíntotas. Porque sabemos que esas ecuaciones son de la forma y igual a menos b sobre a por x. Y b sobre a por x, la otra asíntota. Entonces las ecuaciones de las asíntotas son menos 2/3 de x y y igual a 2/3 de x. Se obtiene de forma inmediata esas asíntotas. Y la pregunta es cuáles son los focos. Cuando nos hablan de focos tenemos que encontrar el valor de c. Entonces en este caso, si conocemos a y b, ¿cómo encontramos c? Entonces tenemos que usar la siguiente relación. C cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Bien, entonces aquí sustituimos. A cuadrado vale 9, b cuadrado vale 4, por lo tanto c cuadrado es 13, lo que implica que c es raíz de 3. Bien, y como los focos tienen que estar sobre el eje X, que ya dijimos que es una hipérbola con eje principal sobre el eje X, entonces las ecuaciones, los focos, perdón, tienen estas coordenadas, bien, menos raíz de 13,0, que es un punto que está sobre el eje X. Y la otra es raíz de 13,0 positivo, ¿no? Entonces, si graficamos eso, bueno, colocándole una... Ah, y los vértices, ¿no? Entonces, y los vértices, aquí no lo escribí. Pero si A vale 3, entonces los vértices van a ser menos 3,0 y 3,0. Bien, porque los vértices de la hipérbola también están sobre el eje X. Entonces, saber cuál es el eje de nuestra hipérbola nos ayuda a poder decir cuáles son las coordenadas de los focos y los vértices. Y aquí, pues, ubico eso, ¿no? Entonces, mira, aquí ya hice un poco más riguroso, ¿verdad? Coloqué la nomenclatura 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Aquí ubiqué, pues, vértice 1, vértice 2. Y luego calculé raíz de 13. Bien, que un número un poquito más grande que 3. Aquí ubiqué raíz de 13. Raíz de 13, el otro foco. Y grafiqué estas rectas. Entonces, estas rectas ya igual a 2/3 de x. Bueno, pasa por el origen, ¿sí? Y, por ejemplo, si x vale 3, ¿cuánto vale y? Aquí. Si x vale 3, y vale 2. Entonces, el punto 3,2 es este. Entonces, ya sé que mi asíntota pasa con 2 puntos, ya puedo escribir la recta. Entonces, aquí escribo esta primera recta. Y acá, análogamente, yo sé que si x vale menos 3, ¿cuánto vale y? Y va a valer 2. Entonces, la otra recta pasa por este punto, menos 3,2, y por el origen, y ahí tracé la otra asíntota, y eso me da idea un poco de cómo dibujar, pues, cada una de las partes de la hipérbola, estas curvas. Bien, entonces aquí terminamos hoy. Muchas gracias por asistir y yo les dejo las notas en el grupo y en Teams, y aquí hay varios ejemplos, bien, para que puedan ver otros casos. Y aquí están los ejercicios sugeridos. Voy a tratar de tomar otras fotos a esto, a ver si no queda tan borroso. Y estos son los ejercicios sugeridos de la sección 10.2. Aquí se incluyen elipses e hipérbolas. Bien, entonces nos vemos el jueves. Gracias por asistir. Listo, profe, gracias, su merced. Listo, profe, gracias, buen día. Bueno, gracias.